Todo parlamento abierto es aquel que es transparente, aquel que tiene mecanismos de participación ciudadana, aquel que rinde cuentas y sobre todo aquel que usa los medios tecnológicos a su alcance a efecto de llegar a toda la sociedad en general. Amigos de redes comerciales, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con el maestro Alejandro Sierra Lugo. Alex, bienvenido a redes comerciales. Muchísimas gracias, mi estimado Pato. Es un honor estar aquí contigo. Alejandro Sierra es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Salle. Así también fue estudiante de la Universidad de Guanajuato. Fue asesor jurídico y parlamentario del Congreso por más de 18 años. También director jurídico en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Y actualmente se desempeña como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. Te agradezco a ti la invitación. Estoy aquí a tus órdenes. Hemos visto que cada vez se han hecho más y más esfuerzos por la rendición de cuentas, la transparencia. ¿Tú cómo has visto este desarrollo de gobierno abierto, parlamento abierto? ¿Cómo ha abonado a las instituciones en su funcionamiento y sobre todo en la interlocución que tienen con la sociedad? Sí, mira, yo creo que legislativamente teníamos una deuda con la ciudadanía del estado de Guanajuato, toda vez de que apenas recientemente se creó el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Y qué es a lo que voy? Una vez que estuvimos analizando las últimas reformas en materia de transparencia, se crea por principio constitucional el principio de máxima publicidad, en la cual obliga a todas las entidades de gobierno a poner a disposición del público toda la información que se genera, porque toda la información que se genera tiene el carácter de pública y existe solamente una excepción cuando hay que hacer una reserva, pero en relación a la seguridad nacional. Solamente cuando sea por seguridad nacional podrá reservarse esta información, Por lo tanto, considero que hay un avance desde la Constitución con este principio de máxima publicidad, pero qué bueno que hablas ahorita del tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la información. Quiero que sepas que orgullosamente Guanajuato fue el primer estado, y creo que hasta el momento es el único estado que elevó a rango constitucional el tema de parlamento abierto. El tema de parlamento abierto por primera vez lo legislamos, si tú bien lo recuerdas, en nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo. En esa se estableció la obligación de implementar un parlamento abierto. Sin embargo, por la propia necesidad de este sistema nacional de transparencia, fuimos más allá, o en este caso los diputados de la legislatura pasada fueron mucho más allá, elevando este principio a rango constitucional. Pero no solamente nos quedamos en el tema de parlamento abierto, esto nos dio oportunidad a, ¿por qué no?, al reto de tener un Estado abierto. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos enfocáramos al parlamento abierto, sino fuéramos más allá, que es el gobierno abierto y lo que es la justicia abierta. Por lo tanto, nuestra propia Constitución establece que el poder público se va a regir por un parlamento abierto, un gobierno abierto y una justicia abierta. Pareciera ser que está todo abarcado. Sin embargo, fuimos también al 117 constitucional a efecto de establecer la obligación a los municipios de que se conduzcan con un gobierno abierto en el ámbito municipal. Entonces, toda vez que ya todos los poderes implementarán el Estado abierto, al igual que los municipios, también comentar que la propia ley de transparencia establece la obligación al IACIP, que es nuestro órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información, a que ellos tengan una agenda de gobierno abierto en todo el Estado. Con esta parte estaríamos también llegando a los organismos constitucionalmente autónomos. Pero podría decirse, ¿pero qué es el Parlamento abierto? ¿O por qué es importante el Parlamento abierto cuando hablamos del tema de transparencia y de rendición de cuentas? Todo Parlamento abierto es aquel que es transparente, aquel que tiene mecanismos de participación ciudadana, aquel que rinde cuentas y sobre todo aquel que usa los medios tecnológicos a su alcance a efecto de llegar a toda la sociedad en general.
Alex, creo que hay un reto muy importante, o sea, el gobierno está haciendo su labor en la cuestión de aperturar la información, de ser transparente, pero también la ciudadanía tiene un reto y una responsabilidad, sobre todo en la cuestión de interactuar con gobierno, ¿no? Decir, ok, ya están los mecanismos, utilícenlos. ¿Cómo podemos entonces incentivar esta conducta? Muy importante el cuestionamiento que haces. Yo creo que sí ha existido una gran apertura y un gran número de personas que se involucran más en el quehacer político. Hablamos también en el tema de Parlamento Abierto que se establece la obligación a todos los diputados de involucrar en los procesos de creación de ley, que es el proceso legislativo, en todos los procesos de tomas de decisiones, la participación ciudadana. Ya no es una facultad, no es una potestad, es una obligación que los diputados, toda vez que tramiten un asunto, van a tener que garantizar la participación ciudadana. ¿Qué ha pasado en estos días y que puedo prácticamente confirmar? Es que todas las comisiones legislativas de carácter permanente y también la especial que existe el día de hoy, que es la de la Agenda 2030, en todas sus metodologías, como parte fundamental, se pone a consideración de todos los entes involucrados, de todos los actores públicos, privados, como son colegios de abogados, barras de profesionistas, a la sociedad en general, a ONGs, etc., todas las iniciativas. De hecho, al principio de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, no sé si recordarás que el primer acuerdo fue que todas las metodologías ya no se iba a estar viendo si es materia en derechos humanos, invitamos o la compartimos nada más a organizaciones en materia de derechos humanos o a la Procuraduría de los Derechos Humanos. El acuerdo fue compártela a todo el directorio que tengamos de ONGs, de sujetos obligados, de autoridades y por último a la sociedad en general. Tú sabes que existen micrositios y que por obligación cada iniciativa que se presenta tiene que subirse a la plataforma, lo que es nuestra página digital de internet en el Congreso del Estado, y toda la ciudadanía manda sus comentarios y mandan sus opiniones en relación a si están de acuerdo, están en desacuerdo o cómo mejorar las propias iniciativas. Una vez que llegan estas participaciones, la comisión está obligada en sus consideraciones a decir si tomó en cuenta o no tomó en cuenta estas participaciones, por qué las tomó en cuenta y dónde están reflejadas estas propuestas, y si no fue así, por qué no las tomó en cuenta, lo cual es un argumento técnico jurídico. A veces es imposible porque no tenemos la competencia de lo que nos piden por el tema de los órdenes de gobierno. Sin embargo, creo que estamos dando un paso. Entiendo muy bien tu pregunta. Yo creo que la intención es fomentar los mecanismos de participación ciudadana que tenemos actualmente. Fíjate que tenemos una ley de participación ciudadana donde vienen todos esos mecanismos que tienen su base constitucional, como es la iniciativa popular, como es el refrendo, como es el plebiscito. Situaciones que en el tiempo que yo llevo ahí, una sola vez se ha hecho uso de estos mecanismos y fue en un plebiscito. No sé si recordarás el tema de la bufa, que iban ahí a urbanizarla y hubo una manifestación y se hizo un plebiscito para preguntar a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo en urbanizar el tema de la bufa, siendo una respuesta contundente el no urbanizarla. Esa es la única vez que yo recuerdo que se haya utilizado un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué necesitamos? Difundir y motivar a la gente a que hagan uso de estos medios de participación ciudadana, que es una participación directa. Y sobre todo, Alex, porque es una corresponsabilidad, así como lo estás describiendo, es una corresponsabilidad tanto de gobierno, ¿sí?, de la iniciativa pública, como de los propios ciudadanos que se interesen en poder incidir en las políticas de una forma activa. Mira, ahorita que te escucho hablar, pues veo que lo traes muy claro la estructuración de lo que faltaba, lo que tenemos y hacia dónde vamos en la cuestión gubernamental. En lo personal a ti, y sobre todo porque te tocó la legislatura pasada durante la Comisión de Gobernación, como bien lo comentaste, pues ver las bases del sistema estatal anticorrupción, de ver también en otras comisiones algunos otros temas que actualmente no se tenían, el verlos ya ahora sí que pues puestos, ¿qué es para Alejandro, el maestro Alejandro Sierra? Ver de repente, pues que se pensaba que algún día se tenían que hacer y te tocó ahí meter las manos para fabricarlo. Pues es un orgullo, una satisfacción. Y no solamente el tema del sistema estatal anticorrupción. Quiero agradecer que tuve la oportunidad de participar en la eliminación del fuero.
Tuve la oportunidad de participar también en el tema del principio de parlamento abierto, en la regulación de la figura de cabildero y, como tú bien mencionas, en configurar el sistema estatal anticorrupción, que no fue una simple copia de lo que hicieron muchos estados. Nosotros fuimos más allá de lo que otros estados hicieron, toda vez que ellos nomás hicieron un sistema equiparado o equivalente al nacional. No, nosotros quisimos apostar más a lo que estamos platicando, a la participación ciudadana. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción está presidido por un ciudadano. Nosotros no fuimos por un ciudadano, fuimos por 2 ciudadanos para el Comité de Coordinador, lo cual en un primer momento fuimos criticados por la INCO y por diversas instituciones, en la cual ¿por qué íbamos más allá si la propia ley general nos establecía que en el comité coordinador iba a estar compuesto por autoridades y un solo ciudadano? Nosotros le apostamos a que fueran 2 ciudadanos a efecto de ciudadanizar más el tema de la prevención de la corrupción, pero también creamos aquí la oportunidad de involucrar a los municipios en ese sistema estatal anticorrupción, situación que no se dio en otros estados y que otros estados posteriores a nosotros imitaron o copiaron el esquema que traíamos nosotros. ¿Cómo sumamos a los 46 municipios a efecto de tampoco entorpecer su función y hacerlo dinámico? Que participaran a través de regiones y que cada región fuera representado por un contralor municipal, es decir, que actualmente hay 4 contralores que representan a las 4 regiones de Guanajuato que forman parte del sistema estatal anticorrupción. No quiero dejar de mencionar el tema del cabildeo, que hace momentito me lo acabas de comentar en relación a esta nueva figura. Esta figura también, aparte del Congreso de la Unión, somos el único estado que ha regulado el tema del cabildeo. El tema del cabildeo no es otra cosa más que una empresa, una persona moral, colectivo o jurídica pueda participar directamente con el diputado, directamente con la comisión o con el Congreso, para impulsar leyes, iniciativas o propuestas que tengan ellos un interés personal o un interés de la empresa a que ésta sea dictaminada o, ¿por qué no?, a que ésta sea archivada, porque puede ser que afecte sus propios intereses y es legítimo que ellos defiendan sus propios intereses, aunque sean particulares. Este es el tema del cabildeo. Podríamos decir que siempre ha existido el cabildeo. Todo el mundo ha cabildeado sus temas, pero todo se hacía bajo el agua. No se transparentaba absolutamente nada. La regulación de esta figura nos da la oportunidad de transparentar en qué mesas y sobre qué temas se está cabildeando, a efecto de evitar también actos de corrupción. Tú sabrás muy bien o recordarás las tabacaleras allá en el Congreso de la Unión que estaban procurando quitar el impuesto al cigarro y que lo que hicieron fue llevarse a muchos legisladores a Europa, a China, a Japón, a Brasil, con todos los gastos pagados. Que esto es una dádiva, es un acto de corrupción. No, y sin duda, fíjate que esta figura viene a institucionalizar la participación ciudadana, a que también los ciudadanos, cuando participen, pues también veamos qué están impulsando y no se den la duplicidad de esfuerzos, porque muchas veces están 5 o 6 colectivos impulsando una misma ley, una misma razón, y creo que el saber quién está impulsando, con qué diputados, de qué forma, pues abona más a la participación ciudadana. Y fíjate que quiero hacer también otra pregunta, sobre todo en esta nueva también faceta que tienes como académico, la interlocución que tienes con los jóvenes. ¿Cómo podemos, sí, también enseñarles estas nuevas figuras a los jóvenes y que se involucren activamente y genuinamente, no por un tema de que, ay, es que me dijeron que tengo que ir, es que me dijeron que tengo que hacer? No, que tomen la política y las políticas públicas realmente como algo que es de interés común y que tenemos que estar informados. Diste en el clavo, hablaste de política y políticas públicas. Voy para allá. A la Universidad de Guanajuato, la Facultad de Ciencia Política crea una materia optativa en relación al cabildeo y la técnica legislativa. ¿Quién se podría imaginar que la ciencia política se meta en temas
tan técnicos como podría ser para los abogados, ¿no? Sin embargo, un politólogo es evidente que tiene mucho que aportar al tema legislativo. Te digo por qué. Una vez que se conforma el grupo de alumnos de la Universidad de Guanajuato y que la mayoría son politólogos, se abre la oportunidad de que ellos vayan y cabildeen de manera práctica con el Congreso del Estado de una manera real las propuestas que ellos quieran impulsar. Uno de estos equipos, de esos jóvenes, tuvo la idea de que en los impactos de las iniciativas, como tú lo sabes, que también se creó el tema de la evaluación ex ante y la evaluación ex post de las iniciativas, en esta evaluación ex ante debe venir un impacto legal, un impacto administrativo, un impacto presupuestario y un impacto social. Estos alumnos, en una de sus propuestas en relación a una iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción que presentó la diputada Livia en ese entonces, dijeron que hacía falta un impacto, y era el impacto político. Entonces, ellos desarrollaron páginas y páginas del impacto político y que era necesario que las iniciativas también contemplaran esta parte. Por lo tanto, fíjate cómo la visión de un politólogo se hace necesaria en los impactos de una ley. Hablabas de políticas públicas. Tuve también alumnos, como era una optativa, y hablamos de la división de Derecho, de Administración Pública y de Ciencia Política, también tuve alumnos que eran administradores públicos, los cuales ellos también abonan al impacto administrativo de qué es lo que debe impactar una reforma de ley. Entonces, creo que esto da apertura al interés que han mostrado los jóvenes en la Universidad de Guanajuato para crear grupos de análisis legislativos ya conformados. O sea, empezó todo el tema con Cabilderos UG. El tema de Cabilderos UG pues no era otro más que mis alumnos y que cada quien formaron como 5 equipos y que hicieron su cita con el diputado, con la comisión y fueron a cabildear. De ahí dio pauta a que la Facultad de Derecho se interesara y creara su propio grupo de análisis político a semejanza de los Cabilderos UG. Y ahora no solamente eso, también existen jóvenes involucrados en estas materias e interesados, como es el Panel Abierto, como es Juventus Invictus, que también todos sus temas que están viendo no es otra cosa más que proceso legislativo, técnica legislativa, cómo se elaboran las leyes. Acabo de dar una plática de cómo elaborar una iniciativa, porque los alumnos de todas las facultades de la Universidad de Guanajuato están interesados en presentar una iniciativa popular. Así que estuvimos ahí participando y creo que poco a poco los jóvenes se involucran en temas que antes jamás uno se hubiera imaginado. También la Ibero tiene un departamento de análisis legislativo que lleva a cabo todos sus estudiantes, ahí con la tutoría de algunos maestros. La propia La Salle también tiene su departamento de análisis legislativo, donde participan los jóvenes. Alex, agradecerte enormemente este espacio, sobre todo el poder, que no sea la última vez que nos acompañes acá. Con todo el gusto, yo estaré aquí siempre que me invites, con muchísimo gusto. Ya podría irte adelantando unas partes que esta última reunión que tuve con jóvenes eran de todas las facultades. Había gente tengo un alumno de comercio internacional interesadísima en el tema legislativo. Creo que vamos poco a poco. Hay muchos retos, creo que hay retos todavía que le quedan al Congreso del Estado y que todavía debe de abonarle más a la apertura de la participación ciudadana. Yo dejo 2 temas a efecto de que ojalá que algún legislador lo pudiera retomar a efecto de ampliar esta participación, y es en el tema de cabilderos. Actualmente existe una condición para que solamente cada 3 años se abra una convocatoria y un registro. Es decir, no tendría por qué existir solamente una convocatoria cada legislatura. Creo que debe ser una convocatoria abierta para en el momento en que alguien se quiere registrar de cabildero, lo haga directamente sin tener que esperar a que acabe una legislatura para poderse inscribir en la siguiente. Actualmente tenemos más de 300 cabilderos. Imagínate si tenemos la convocatoria abierta, garantizamos una verdadera participación directa de la ciudadanía en el quehacer legislativo. Y la siguiente, que siempre lo he mencionado, es el tema de la iniciativa popular. La iniciativa popular existe desde hace más de 12 años aquí en Guanajuato. De hecho, tenemos la figura antes que la Federación. La Federación apenas con Peña Nieto crearon la iniciativa ciudadana, que es muy similar a nuestra iniciativa popular. Sin embargo, cuando se crea esta figura aquí en Guanajuato, se pide un porcentaje del 3% de todo el listado estatal de electores para poder presentar la iniciativa popular. ¿Pero qué representa este 3%?
representaba un aproximado de 124,000 firmas. ¿Cómo le piden a la ciudadanía que recabe 124,000 firmas? La legislatura pasada se bajó este umbral al 0.5% del porcentaje del listado nominal del Estado. ¿Qué representa este 0.5? 24,000. ¿Cuántas iniciativas se han presentado desde entonces? Cero. Ninguna iniciativa popular en el Estado con una figura que tiene mucho más de 12 años, porque el umbral sigue siendo altísimo. Yo invito a que este umbral se baje lo que sea necesario a efecto de garantizar que haya una participación directa en la elaboración de las leyes. Totalmente de acuerdo, Alex. Muchos retos, mucho de qué hablar y vamos a estar muy en contacto. Agradecerte, redes comerciales, ese será tu casa y un gustazo haberte tenido por acá.